Gracias. El día de hoy quisiéramos comentar un asunto muy delicado que está por resolverse el próximo 15 de julio, fecha en que se entregan los contratos de producción compartida para 14 campos exploratorios y de producción en aguas someras por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Lo primero que quisiera señalar es que las propias bases de licitación emitidas y publicadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en el numeral 10.7 de estas bases de licitación para la ronda 1, se establecen los requisitos, los elementos para poder acreditar, ser acreedor, o sea, recibir, poder ganar uno de estos contratos. Se requiere tener experiencia técnica, experiencia financiera y de ejecución. Pero también el inciso 4 de la tabla de criterios de evaluación expresa que uno de los requisitos es acreditar experiencia en protección del medio ambiente durante los últimos 5 años. El artículo, la fracción tercera del artículo 28 de la Ley Federal Anticorrupción en contrataciones públicas refiere que se deben de considerar los antecedentes de quien ha corrompido en otros momentos y debe de ser tomado en cuenta para no darle nuevos contratos. Sorprende mucho que siendo las propias autoridades las que emitan las bases de licitación, sean las que publiquen la lista de empresas precalificadas y que estas empresas precalificadas en su mayoría incumplan con las bases de licitación publicadas. Incumplen con las bases de licitación publicadas porque la mayoría de ellas ha incurrido en daños ambientales y en actos de corrupción o sobornos a funcionarios de distintos países. Quiero mencionar algunos ejemplos. El más grave tal vez sea Shell, Chevron y Exxon. En el caso de Shell, es la dueña ahora de BG Group México. Esta empresa Shell, recordemos todos que es dueña a su vez del 50% de las acciones de la refinería mexicana Deer Park en Texas, y la propia Auditoría Superior de la Federación ha establecido, ha entregado sendas auditorías de que esta empresa roba el gas en Tamaulipas, el gas Shell en Tamaulipas, se lo lleva a Texas, lo refina y luego se lo vende a México a manera de gasolina. Siendo un gas robado, no paga costos y sin embargo vende la gasolina a México a valor de mercado, a valor internacional, siendo un acto de corrupción y un acto de un delito que se comete contra México, y vuelve a aparecer esta empresa dentro de las beneficiarias o precalificadas para recibir contratos petroleros. También este grupo BG Group México, ahora propiedad de Shell, en febrero del 2007, el personal de esta empresa fue encontrado culpable por el delito de soborno y colusión en una enorme entrega fraudulenta de gas natural licuado en Italia. Otro ejemplo es la empresa Chevron, que Chevron es una de las empresas más corruptas, más perniciosas en todos los países en los cuales se ha asentado. Uno de los más conocidos es el caso de el daño medioambiental en Ecuador, que destruyó toda la zona de la Amazonia y que no ha querido pagar lo que el derecho internacional, pero también los jueces internacionales han determinado que Chevron debe de pagar, y no ha pagado por los daños ambientales cometidos en la Amazonia ecuatoriana. Está la empresa ENI Internacional, que ha venido operando campos en Nigeria. En 2011 no cumplió con el pago de la
por los derrames petroleros en los que incurrió en 2011. También pagó 1.1 billones de dólares más un bono de 210 millones al gobierno de Nigeria por una concesión, pero la mitad de estos millones de dólares fueron sobornos comprobados así por las autoridades de aquel país. Además, los datos de Amnistía Internacional para Shell y para ENI Internacional reportaron 553 derrames petroleros en 2014 en Nigeria y 5 millones de litros de hidrocarburos que fueron a devastar esta región y a la población. Esta empresa es una de las que aparecen en la lista de empresas precalificadas para recibir los primeros contratos de producción compartida en México. Están otros casos, está el de ExxonMobil, que es reconocida también por graves daños medioambientales que ha causado y por tener un poder para desestabilizar gobiernos. La ExxonMobil ha hecho juegos de poder para quedarse con contratos petroleros, ha hecho valer más su poder por encima de los poderes de los estados nacionales en varios países, pero también fue señalada por participar en favor de la dictadura en Indonesia y financiar a la dictadura de Indonesia y también por apoyar la guerra civil en Angola. Todo esto pues habla de que ExxonMobil se mete a asuntos políticos que no están relacionados con su tarea y se convierte en una de las empresas que se mete a desestabilizar gobiernos. Pudiera darse el caso de que en México pudiera querer hacer lo mismo. Y hay muchas otras, Petronas, Encor, Ecopetrol y varias más por el estilo. Por eso estamos haciendo un llamado para que comparezca la subsecretaria de la Comisión Nacional de la subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía y el Comité de Administración de la Comisión Nacional de Hidrocarburos ante la tercera comisión del Senado para que rindan cuentas de por qué fueron calificadas o recibido la precalificación estas empresas si están violando las bases de licitación que emitieron las propias autoridades. Pues estoy lista para sus preguntas, si acaso alguien quisiera hacer alguna pregunta. Sí, senadora, tenemos una pregunta de Valdemar Flores de Nuestra Visión. Buenas tardes, senadora. Me gustaría precisar un poco la cifra del recorte del presupuesto que fue anunciado recientemente por el gobierno federal. Mire, apenas se entregaron los precriterios del presupuesto base cero. Estamos en un estudio exhaustivo de lo que representan para empezar, el recorte de programas sociales. No sabemos todavía, estamos haciendo los cálculos de qué significaría y a quiénes afectarían estos recortes. Yo prefiero entregarles un análisis detallado, si no hoy en la tarde, mañana temprano, porque no hemos terminado todavía el análisis, tanto conceptual como numérico, pero también estamos viendo cuáles son los efectos en la economía de lo que ayer anunció el secretario de Hacienda. Tenemos otra pregunta de Jorge Franco de 724. Sí, senadora, gracias. ¿Tienen algún avance de los rubros en los que podrían haber estos recortes? Y bueno, una opinión previa al análisis que hará usted, una opinión previa que nos pudiera regalar en ese sentido. Mire, como opinión previa, hemos estado, porque ya se anunció desde hace meses que habría, y hoy es la fecha de ley, ayer fue la fecha de ley para entregar los precriterios y el 8 de septiembre ya es el presupuesto. Tenemos estas semanas que son muy valiosas para poder hacer algunas sugerencias, recomendaciones, opiniones al gobierno, pero hacer un presupuesto base cero es un asunto complejo y la técnica base cero ha sido aplicada por mucho tiempo, pero
a empresas privadas. Nunca se ha aplicado en México, en el presupuesto federal. El presupuesto federal ha sido inercial toda la vida. Llama la atención que por primera vez sea una base cero con la cual se parta el presupuesto 2016. ¿Por qué llama la atención? Por dos razones. Primero, porque se crea, el año 2016 se crea un hueco presupuestal enorme derivado de la implementación de la reforma energética, cuyos contratos se estarán dando en la segunda mitad de este año y sus efectos para el presupuesto ya se verán a partir del 2016. Entonces, el hoyo fiscal creado por la privatización del petróleo es una de las razones por las cuales se aplica el presupuesto base cero. Y la segunda razón, pues es que ante el difícil panorama de las finanzas públicas a partir del 2016, porque ya no se cuenta con coberturas petroleras y ya se suman el recorte presupuestal 2015 y 2016, pues eso genera prácticamente un hoyo del 40% del presupuesto federal y se tiene que hacer de nuevo, porque no hay economía que resista un recorte del 40% a su presupuesto. Pero hacer un presupuesto base cero tiene también técnica, es una técnica económica ineludible. Y estas técnicas, para que sean efectivas, requiere que se identifiquen los programas ineludibles, los irreductibles. Y estamos haciendo el comparativo entre los que entrega la Secretaría de Hacienda ayer, cuáles debieran ser irreductibles y cuáles pueden ser puestos a recorte. Otro es el análisis y la evaluación integral de todas y cada una de las actividades que desarrollan estos programas, es decir, a qué sectores de la población van, en qué medida afectan a los sectores de la población y ver si son sustanciales o no, o si están integrados en otro programa o no. También la estructura administrativa, qué costos, qué tareas tiene toda la estructura administrativa para ver si de ahí se puede recortar el presupuesto. El establecimiento de metas, de responsabilidades claras que deben de venir en un presupuesto base cero, o la implementación de un sistema de rendición de cuentas de cada peso público, una evaluación permanente de los resultados, son, digamos, reglas generales que debe de cubrir el presupuesto base cero. Hay toda una técnica científica, económica, que tenemos analizada para, una vez que nos llegó ayer, hacer el comparativo si se está ajustando a las reglas generales de transparencia y demás. Entonces yo me comprometo a entregarles mañana temprano ya el comparativo de lo que son la teoría, llamémosle así, los principios conceptuales que bajo los cuales se rige un presupuesto base cero y el presupuesto, el proyecto presentado por el secretario de Hacienda el día de ayer. Tenemos otra pregunta de Berta Becerra. A sus órdenes. Muchas gracias, senadora. Por un lado, ¿cómo va a impactar la crisis de Grecia, que va a arrastrar a toda la economía mundial aquí a México, con esta reducción que nos dice usted de los recortes del 2015 y del 2016, que son del 40% del presupuesto federal? ¿Esto a dónde nos lleva, por un lado? ¿Qué va a provocar aquí en México? Por el otro, senadora, dice usted que el día 15 es ya la licitación de 14 campos. ¿Ya tenemos una prelista o estas son las corporaciones interesadas, las que nos plantea usted aquí? Sí, comienzo por su segunda pregunta. Gracias. En efecto, el día 15 de julio se abren los sobres lacrados y se ve qué empresa ganó. Y de esas empresas hay precalificadas un total de 26, de las cuales la inmensa mayoría las hemos analizado y no cubren con las bases de licitación, con los requisitos de las bases de licitación. Por lo tanto, no deben de ganar. Ninguna de ellas que tenga cuentas pendientes, tanto en medio ambiente como en sobornos y actos de corrupción, no pueden ganar estos contratos de producción compartida. Y por otro lado, el tema de Grecia. Grecia y México no tienen ninguna relación económica, pero Grecia impacta en toda la Unión Europea y toda la Unión Europea, a su vez, genera una inestabilidad
financiera global que por ende arrastra a México. La inestabilidad financiera global se tradujo ayer en que hoy amanezca un tipo de cambio devaluado, que nuestro peso ya rebase esa franja que creíamos imposible de rebasar de 16 pesos por dólar. Hoy amaneció a 16.10 y puede ir creciendo si la inestabilidad permanece. Pero lo que sorprende más es que cuando hay una turbulencia y una inestabilidad financiera, lo que se debe de hacer por parte de las autoridades económicas de México es contrarrestarla y encapsular a nuestra economía para que la inestabilidad no repercuta negativamente hacia nosotros. Y no veo yo que estén haciendo pues lo que es recomendable para hacer en estos casos. Cuando hay una incertidumbre financiera, se para la inversión, y cuando no hay inversión, se para la economía. Esto es lo que está pasando como efecto secundario de la falta de pago de Grecia a la Unión Europea. No así porque Grecia de inmediato tenga un efecto directo a nuestro país, es indirecto, derivado por la turbulencia global. Tenemos otra pregunta, senadora, de Juan Pablo Guerrero, del canal del Congreso. Senadora, en el tema de Cuba, ¿qué opina de la instalación de una embajada estadounidense en La Habana y si esta acción contribuye al restablecimiento de las negociaciones entre Washington y La Habana? Gracias. Bueno, hemos visto con muchísimo interés, emoción y yo diría hasta un enorme agrado que haya este acercamiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba después de 54 años en que rompieron relaciones políticas, y esperemos que esto sea el marco que dé pie para terminar con el bloqueo económico que impuso Estados Unidos contra la isla. A nadie le conviene ya este bloqueo, nunca le ha convenido a nadie. Cuba ha sido un país muy resistente que a lo largo de 54 años ha podido pues sobrevivir. Acabamos de regresar de Cuba y vemos una economía completamente cambiada en positivo, y creo que, como bien lo dijo Barack Obama, el bloqueo económico no ha servido para que Estados Unidos alcance los objetivos que buscaba, es una sinrazón mantenerlo, y yo espero que ahora, que a partir del 20 de julio, que se abran las respectivas embajadas y pueda establecerse, normalizarse las relaciones entre ambos países, como consecuencia venga de inmediato la suspensión del bloqueo económico contra Cuba. Senador, esta mañana lo dijo Barack Obama, le pidió al Congreso. Ay, qué bueno. Hoy lo dijo, cuando anunció que John Biden va a izar la bandera cubana en la embajada de Estados Unidos en La Habana. Y dijo, él le pidió al Congreso. El bloqueo económico, en efecto, son una serie de leyes que para suspenderlo se requiere que el Congreso norteamericano pueda derogar estas leyes. Sin embargo, Barack Obama tiene facultades para implementar acciones ejecutivas de las cuales no requiere la consulta al Congreso norteamericano, y él de una manera bilateral puede acordarlo por sí solo y que beneficia directamente o anula directamente el bloqueo económico. Hay muchas cosas que puede hacer Barack Obama de manera unilateral para ir eliminando el bloqueo poco a poco, mientras el Congreso norteamericano no deroga totalmente estas leyes. ¿Alguna otra pregunta, compañero? Bueno, muchísimas gracias. Gracias.